La poesía me conforta los sentidos y eso que llaman el alma, pero la poesía ajena mucho más que la propia. Las cumbres invertidas, despejándose la nieve de los ojos, vi a Miguel Ángel, a duras penas tambaleándose sobre los andamios de los Andes. Olvida eso, le dije, todos estos ya están condenados. No me interrumpa, me contestó enrabiándose, que también estamparé tu rostro en las invertidas cumbres de la tentación. Eran granizos, era hielo el que quebró mis alas, y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Me llaman el olor del mar, la vieja línea del tren, el hinojo creciendo bajo un durmiente, una liebre encandilada en mitad de la noche con orejas de cielo, la lluvia en un pueblo olvidado como se olvidan las cosas que amamos. Todos los sitios llevan el nombre de la ciudad. La taberna, donde recalan los desterrados, se llama Bar Colón. ¡Gabriela Mistral! ¡América Latina! ¡El nombre de la muerte! ¡América Latina! ¡Omayapa comba! ¡Omayapa comba! ¡Tutú! ¡A tutú bayaca! ¡A tutú bayaca mayá! ¡Ah! ¡Sangre negra! ¡América Latina! Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamián. Bienvenidos a todos a esta tercera ronda del segundo encuentro del Festival Frecuencia Poética, dedicada a los pueblos originarios, más en concreto, en este caso, a el pueblo mapuche. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del festival al Gobierno Regional de Santiago, al CORE por patrocinar este proyecto y a la Fundación Verso Libre. En esta ocasión vamos a tener 2 mesas de conversación y lectura. Una de ellas ya está acá conmigo y está compuesta por Puquem Inayao y Álvaro Calfucoy Gutiérrez. La otra, que vendrá luego, estará conformada por Maribel Mora Curriao y David Añeñir. Para concluir, el día de hoy vamos a tener una muestra audiovisual de un documental sobre Roxana Miranda, del que luego vamos a hablar. Voy a empezar contigo, Puquem. Voy a hablar un poquito de quién eres primero. Puquem Inayao nace en Fresia, en la región de la Araucanía, en 1992. Ella es una poeta mapuche huilliche del territorio de Fresia, es profesora de lengua y literatura. Su poesía conecta profundamente con el agua, la defensa del territorio y la experiencia de vivir en la ciudad. Su trabajo se puede encontrar en Sesungún y en español. Entre sus publicaciones están sus libros Huichufco, 2019, y Agua, 2021, además de su participación en distintas antologías poéticas y revistas literarias. Ha sido jurado en concursos literarios de su ciudad natal, repito, Fresia. Antes de que empieces con tu lectura, Puquem, quiero que me cuentes, yo a partir de tu currículum veo, ¿verdad?, la importancia que además es para el pueblo mapuche de la conexión con el agua, la defensa del territorio, y quisiera saber si, estando acá en Santiago, esa conexión propicia una especie de sentimiento de desarraigo en ti. ¿Podrías hablarnos de eso? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, la localidad de donde yo vengo, quiero aquí hacer una aclaración, es en la región de los lagos. Y bueno, el campo que es de mi familia lo cruzan 2 esteros. Entonces yo crecí cerca del agua. Había greda también y jugaba a hacer pancitos de greda, eso eran mis pasatiempos. Y ya siendo más adolescente tuve que ir a la ciudad, ir a Puerto Montt, y en Puerto Montt todavía tenía el mar en todo su esplendor. Después llegué a Osorno para mis estudios superiores
y ahí veía menos agua, pero también estaba Pilmaiquén, estaba Puyehue, entonces habían distintos lugares, estaba San Juan de la Costa, a los que todavía podía ir para sentir esa conexión. Luego acá en Santiago ha sido súper difícil tener esa conexión con el agua porque no la veo en ningún lado, y de eso también habla mi poesía, de ese sentimiento. Pero también he entendido, quizás puede sonar muy cliché, pero dentro de nosotros también hay agua. Entonces, puedo perder el territorio, pero el territorio también soy yo. Entonces, si sigo yo resistiendo, todavía voy a tener agua dentro de mí. Eso es lo que pienso. Sí, es maravilloso lo que acabas de decir, porque sabes que hace casi 2 décadas, Roxana Miranda, muy joven, nos decía en una entrevista que le hicimos Gerardo y yo, nos hablaba de los líquidos internos, el líquido azul y el líquido rojo, que nos recorre siempre y que son parte de nosotros. Así que hace mucho sentido con lo que estás diciendo. Queremos escucharte, queremos conocer más de tu poesía, así que, por favor. Mañana. Mari Moncutaimun Famotamulelu, Incheta Pukem Inayao Piñan, Caucau Los Mapu Incheta Cupan, Feitita Ñilov, Ma Punche Malfunyengun. Bueno, yo soy Pukem Inayao, como ya habrán escuchado. Vengo del territorio de Caucau. Ese es el nombre del territorio del cual yo vengo. Ahora les voy a compartir un poquito de mi poesía y de todo esto que estaba conversando hace un ratito. A veces tengo miedo de dejar salir mis palabras, porque duele estar lejos del bosque y del agua. Me duele la ciudad y su alboroto constante. Me he dejado marchitar tantas veces, han cortado mis ramas y mis hojas ya no brotan. Ahora soy ese bosque que sangra, que pide a gritos un poquito de agua. El estero que me vio crecer no pudo crecer conmigo. Hoy casi no tiene agua, hoy apenas cubre mis pies. El bosque nativo que me vio crecer no pudo crecer conmigo. Hoy está acorralado por las especies invasoras. Pinos y eucaliptus cambiaron el paisaje. Hoy ya no llegan gaviotas al territorio que lleva su nombre. Volaron lejos de este mal que llaman progreso. Me pregunto si la tierra podrá perdonar nuestra indiferencia. Me pregunto si el maqui seguirá brotando en resistencia. Sequía y saqueo. La historia se repite en todo el país. Nos olvidamos de escuchar al agua, a la tierra, al bosque, olvidamos sus sonidos, su idioma. Nos olvidamos de escuchar a los pájaros, de mirar al cielo, de hablar sin artificio. Me pregunto si es muy tarde para recuperar el agua y la tierra que nos heredaron en la memoria. Kupa wiñatun tañimapumo. Yoftualo chimagun inaltu witruf como. Tañiquinto afiel tañinamul tapul makuruf tatuñun quequeyeu huente tañilan como. Catañipuyo wiñatupe tainchemo nehuento tain huitrapurrayalu lihra kisuanmo cajuirintuku afiel tañipiuque huirascun. Quiero volver a mi tierra,
y esperar la lluvia cerca del estero, buscar mis palabras en las hojas que mueve el viento sobre mi cabeza, y que mi espíritu vuelva a mí, para levantarme con fuerza, con el pensamiento limpio, y escribir lo que grita mi corazón. Akulu, Caucau Mapumo, Pepias Quintun Chihuitrufco, Ñay Pichinco, Huitrufco, Petumoniel y Fachimapumo, Tainche Muñi, Feimo, Incatuan Tainco, Feitichico, Mo Muli, Tainewen, Taimonien, Feimo, Cupaquim Tucun, Co Tañinulam. Al llegar a Caucau, puedo observar el estero. Tiene poquita agua, pero el estero sigue viviendo en esta tierra, como yo. Por eso defenderé nuestra agua, porque en esa agua está nuestra fuerza, nuestra vida. Por eso quiero comprender los consejos del agua. Ahora les voy a compartir algunos poemas de mi libro Huitrufco, publicado el año 2019, que tiene una voz un poco más pequeña, claro, era más joven, pero aún puedo reconocerme en todas esas palabras que escribí cuando tenía un poco menos de años. Te escucho hablando como el agua, pidiéndome que me quede quietecita junto al estero para escuchar tu consejo, ese que me dice que viva, que sienta, que no tenga miedo de creer y crear, que el río lo puedo tejer una y otra vez, siempre, que no te has ido nunca, que me respiras por las tardes y me siembras en cada pedacito de tierra. Quiero contarte que estoy resistiendo igual que tú. Quiero contarte que a veces tengo miedo. Quiero contarte que a veces lo dejo olvidado bajo la almohada. Quiero contarte que te estoy recordando. Este poema es para mi mamá, que ya partió y me gustaría traerla también a este momento junto a todos ustedes porque ella estaría muy contenta. Acá la tenemos. A mi arbolito me lo están arrebatando, me lo están quitando, y es que los años son rapiñas feroces cuando se van acumulando, porque siento que se me va el aire cuando a ti se te escapa y ya no vuelve. Y yo quiero que vuelvas siempre con tu piel morena y tus ojitos diciendo que no hay pena que valga la pena, que el tiempo no espera, que los sueños se vuelan, se evaporan, son aire, ese que no se escapa, ese que se te escapa en cada sonido. Sobrevivirme en la fragilidad, como un caracol que se come a sí mismo para seguir, estar rota y aún así ser fuerte. Y es que no hay palabras que alcancen para escribir la espesura que guardo en el corazón estos días. Tengo tanto miedo de olvidar lo importante.
estoy de tiempo? Ya. Justo tenía uno más. Estamos cortos de tiempo, queremos seguir escuchando. Justo tengo uno más, el último que me encanta y creo que a ustedes también les va a gustar. Kiñe peumamo kim niepan tañikuifitungun. Al kutun mafin pukuifikecheyem tañinemul. Petuin kalekaita mupiltunengun. Petuin kalekaita imanyanengun. Feimo mestayen newen tu peloma fiel tain piuque, huirapurrama fiel tain calú, huichatuayen, caincatuayen tain rupu, amoayen, nelkumayen tain neyun, asquintuayen chicuifi monyan, cafemuechi huequecho yung nietuayen, amoayen, huirapurramayen tain amomarrin, petuniyen filaltu, tain remam, catain kusowam, tain rakisuam. Amoayen, al kutunmaya fiyen pukuifikecheyem tañipique fiel, al kutuayen chico, al kutuayen chikuruf, al kutuayen chimapu, amoayen, monelekayen. En un sueño recordé mi lengua, escuché el hablar de los antiguos, ellos continúan defendiendo nuestra espiritualidad, ellos continúan defendiendo nuestro vivir. Por eso necesitamos despertar con fuerza nuestro corazón, levantar nuestro cuerpo, luchemos y defendamos nuestro camino. Vamos, liberemos nuestro respirar, observemos el vivir antiguo y de esta manera seamos nuevos brotes. Vamos, levantemos rogativa. Todavía tenemos todos los días para crecer y trabajar nuestro pensamiento. Vamos, escuchemos lo que nos dicen los antiguos. Escuchemos al agua, escuchemos al viento, escuchemos a la tierra. Vamos, sigamos viviendo. Mañú. Puquén Inayao. Gracias, Puquén. Muchísimas gracias. Nos acabas de deleitar. No te imaginas cómo. Vamos a pasar ahora entonces a nuestro siguiente invitado, que es Álvaro Calfucoy Gutiérrez. Álvaro nace en Santiago en 1997. Es profesor de Mapuzungún, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, y su trabajo literario puede leerse en Maleza, Escritos Literarios Diversos, así como en el primer número de la revista Copihue Poetry. Álvaro, estar en Santiago enseñando Mapuzungún, sintiéndote, supongo, parte de esa ancestralidad que supone lo mapuche, ¿tú sientes que eres un champurria? Mari compuche como el que tu palo tu fashi traunmu. Hey, champuria kuifi pique foi tacheta quinche newek me trapum kenolu. Ka vanten muta mestizaje vei pique keita tache. Bueno, que que muta cheta newe azun que laita shemam tama buchengen ka shumyeshi ni azumal ni mapuchingen champuria ngelu ka kazaunge ta fe shido. Creo que el término champurria tiene un alto valor para todos quienes estamos en contextos no tradicionales, en el sentido que ha permitido una apertura y un autorreconocimiento, pero es un arma de doble filo, en el sentido de que escucho mucha gente, muchos otros colegas de la poesía, muchos otros mapuche como yo, urbanos, que hablan de, no, es que yo soy champurria. Entonces estás diciendo que eres champurria para no decir que eres mapuche, o para no decir que eres huinca, ¿no?
como si no fuéramos todos los mapuches champurria también. O sea, como si fuera una cosa distinta. O sea, en términos antropológicos, el mestizaje es una realidad que existe, ¿no? Que es menos visible en contextos tradicionales, donde quizás uno puede ver en el historial y todos los apellidos son mapuches, ¿no? Pero me parece que que llegó un punto en que esa palabra nos está haciendo un flaco favor, en el sentido de que nos separa respecto de un mapuchenguén tradicional, en vez de incluirnos también en eso que es a lo que debiésemos aspirar. Creo que en ese sentido esta poética y todo este aspecto más teórico que colegas han estado trabajando respecto a los champurrias es súper interesante, y tienen un valor de por sí en términos filosóficos, si se quiere, ¿no? Pero corre el riesgo de finalmente excluirse, ¿no? Y quedarse en una posición de mucha tranquilidad respecto de lo urbano y respecto del despojo, cuando estamos ahora en una situación como mapuche urbano, como mapuche de contexto no tradicional, ¿no? En que podemos hacer más de lo que hacían nuestros abuelos, podemos hacer más de lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Es un momento más propicio, no tenemos la situación de tensión política, social y militar que claramente delimitó ciertas cosas para las generaciones anteriores. Y en ese sentido creo que reafirmarse como mapuche y no como champurria, porque es como, bueno, si todos son champurria, entonces, ¿qué sentido tiene mencionar que lo somos, ¿no? Creo que ahí está la jugada. Y también por allí está mi intención, además de que quiero mucho a mi mamita, de poner siempre mi segundo apellido, ¿no? Con una declaración de, oye, yo, sí, pues yo soy Álvaro Calfucoy, pero Calfucoy Gutiérrez, y quiero que las personas cuando me lean sepan que no soy Calfucoy Catrileo, Calfucoy. Mi madre es quien me enseñó a leer, mi madre es quien me acercó a la lectura, y si bien estoy muy cercano a todo el aspecto más de mi línea paterna y de mi mapuchenguén que viene por allí, no deja de ser parte de mi vida y parte de mi copalme, de mi ascendencia. Entonces, tengo resquemores con el término champurria, que creo que hay que darle otras vueltas que no se le han dado. Sí, efectivamente, por ahí va la pregunta, de hecho, o sea, mi intención con la pregunta, porque yo también podría definirme como champurria, ¿verdad? Todos, finalmente, podríamos definirnos así, porque en realidad no es ser o no mapuche, es no ser ni lo uno ni lo otro. Ese es el fondo de ese término, y finalmente, claro, nos lleva a desdibujar, ¿cierto?, ese lugar en el que sí nos queremos, si quieren ustedes situarse. Álvaro, por supuesto, queremos escucharte a ti también. Esa es la parte más importante de este encuentro, así que te dejo y los dejo con Álvaro Calfucoy Gutiérrez. Eli, Chilcatanta, que Huerinto con Huelu Amlita de Puñpele. Wincado mo ka mapodong mo kini ke muta el padongoan welu ka ken peleta femlayan fil wirinto kun muta heipian chemi wirinto ko el ka chem ni fem que fielta fil que wirin mo. Voy a leer algunos poemas, algunos están en español, otros en mapudungun, otros champurreados. Van a haber veces en que no los voy a traducir. Eso también es parte de mi propósito, esa incomodidad de no acceder a una lengua, pero cuando esté más íntegramente en mapudungun lo voy a hacer, y con cada uno voy a detenerme un poquito con alguna reflexión. Quisiera partir con Aiwintubun, que significa reflejarse, que parte con un epígrafe de Marina Rate, un
texto llamado Carta a don Alonso Arcilla y Zúñiga, de un proyecto que se llamó Reescrituras de la Araucana, un texto que me parece profundamente interesante. Y a partir de este epígrafe fui construyendo una cierta imagen que me interesa mucho respecto del reflejo, ¿no? El texto dice: te digo, el invierno se abate sobre mí, sobre nosotros, pues no me nombro en Mapudungun, una parte de mí ya no está en el espejo castellano. Marina Rate. Aiwintubun. De un estruendo enorme, en medio de la primavera en flor, estallido funesto y palabra truncada en la imagen que se pierde, cristal que roto nombra, como tara de año en año, de hijo en hijo, con una voz ya imperceptible entre el sonido. Pedazos de un cristal que dice, que se abre ante mi rostro, fragmento que recojo en el cemento interminable, entre sueltas palabras que no escucho, cayendo entre mis manos partidas, entre falanges rotas, dedos, sangrando, reconstruyendo la mirada opaca bajo el cielo de cenizas que me cubren, que me ocultan cada trozo, cada espacio de la piel, del tacto, de la faz, del olfato, de mi gusto, de mis ojos, de mi lengua, que en las sombras de la noche de edificios velan para callarlos en lo inmenso del bullicio y la penumbra. Escucho, un nombre, mi nombre acaso, un nombre que me arrulla de otoño en los otoños, promesa del abrigo en el invierno, la palabra en torno al fuego, de sumergirse entre riberas, de bosque en que canto y canto y canto y escucho. Y me repito. Y el siguiente texto se llama Estrella Solitaria, considerando que estamos cercanos a septiembre. Aquel que ves en el reflejo, eso, todo eso, sí, eres tú. Obsérvalo. Nada fuera de sus bordes, una camisa, una corbata, una cotona y al estudio. Canta don Eusebio, mi niño, que su canción es importante. Cante y quiera el rojo de la sangre y odie todos los otros rojos de todas las otras sangres, ajenas a la estrella solitaria. Está bien. Usted, además que es descendiente, cuénteme de la chicha, la chueca y el guenechén, eso del Lautaro y la estrategia militar, porque todo entra en los bordes generosos del chileno. Tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti, te la llevarí, tralca tralca tra, tralca tralca tra, bala por detrás, bala por detrás. Muchas gracias. El siguiente texto tiene un epígrafe de Liliana Ancalao, una poeta puelche, del poema Esta Voz, que me tomé la atribución de traducir al Mapudungun. Dice: Kafashi dungu melfun mu trifken elu rayinko valuwi koyomentu mapumeo. Este texto se llama Monkel Pengain Koifi Dungun. Antiguamente fue publicado con otro nombre, pero lo que significa es que se escuche nuestro hablar antiguo. Caminé fuera del asfalto, busqué el barro en mis zapatos por mancharme, por hacerme impuro a los más blancos ojos. Huí de las calles, los nombres, la ennegrecida seda y estandarte. Esquiribus amumen yemai quintumen cara kizuam, kakeaukin, nam imperium vivit, linguamque nostram opugnat.
Huelucom Dañimonencho Yoit Fashi Wincawaría, Santiago del Nuevo Extremo, Pinelu. Me supe incompleto ante las luces de artificio, me supe ajeno en el campo labrado, y mirando mis manos, mi lengua, mi rostro, busqué algún silencio en la urbe trizada, pero nunca en sus bocas detiene el estruendo, las calles, los parques, las plazas, edificios, paseos, palacios, para imponerse la tinta, sellada por timbre, dictada en las aulas, llamando al olvido. Veimos bien, hoy en la Q, bien, fue ya Bautista M, bien, fue ya Francisco M. Velei, incheñi, don unon te fachi guacho, guaría meo. Inche anay copalituñi, huiraral, vilque, vilqueple. Para terminar, quisiera leerles un texto que se llama Guayerque. Mi apellido es Calbucoy, que significa roble azul, el coyam azul. Y el coyam puede ser pellino, puede ser guaye, dependiendo de su edad. Guayerque. Como tu huelayan. Ñaminta tu fashi guatrolilpu. Como ten ultu keneo, yo tu keneo ñange. Ngen kofusha, ngen kokushe, ngen koweshe, ngen golsha. Alkutuniamunam, eimun, leo futani witril keteo. Na konini fil ketroy, tremole topañi kubo. Como tu welayan. Ekupa winga kimnolu ni no mapulu inche. Ulel ngiahun tamun nungun. Emun newentu rupakelu. Ramtu kiawan nungu yawan al kutu yawan aril ple. Sheu shikai. Sheu ka puan inche. Como tu welayan. Al kutungeay tañihuaye en aman. No un reflejo, un vidrio roto, ya no. Solo el agua devuélveme el rostro. En kofushan, en kokushen, en koweshen, en golsha. Escúchanme. Ustedes que le dan al río andar. Caen sus partes, sanan mis manos. Ya no un reflejo, un vidrio. Escupa oyinga ignorante, despojado. Ulelña fundamunun. Ustedes que con fuerza pasan. Preguntaré, hablaré, escucharé por todas partes. ¿Dónde llegaré? Ya no el reflejo ni vidrio. Al kutungean, tañihuaye man. ¿Será que se escucha mi llanto de guaye? Peikamten. Pensaba mientras leías en Mapudungún, Álvaro, la maravilla de la poesía es esa, ¿no? Independientemente de que entendamos las palabras o no, sentimos el canto, lo sentimos siempre, y sentimos la melancolía y sentimos la alegría, cuando la poesía está bien leída, ¿no? También. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer tenerlos aquí, descubrirlos. Ahora tenemos que pasar a la segunda mesa, así que invito a David Añeñir y Maribel Mora a acompañarnos. Y un fuerte aplauso, por favor, para Puquem y Álvaro. Empieza la segunda parte de esta tarde, que está resultando muy, muy emotiva, con esta mesa donde me acompañan Maribel Mora Curriao y David Añeñir. Vamos a partir con Maribel,
y la voy a presentar. Maribel Mora Curriao nace en Panguipulli en 1970. Es poeta e investigadora sobre pueblos indígenas y sus expresiones literarias, especialmente del mapuche. Se ha desempeñado en la implementación de programas y en la realización de eventos nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas de Latinoamérica. Ha publicado los libros Perrimontum, 2014, y Las ciudades innombrables, 2023. Es coautora del libro El Pozo Negro y otros relatos mapuches, de Peuma Ediciones, Temuco, 2001. Poemas suyos se han publicado en la revista Peuma, Literatura y Arte, Pentucún, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, en 2000, Sur Fugitivo, poesía joven de las 9ª y 10ª regiones, y Epumari Ulcantú Fetá Fachantú, 20 poetas mapuche contemporáneos, en Temuco, 2003, de LOM, si no me equivoco, ¿cierto? Además de ser recogida en otras antologías. Con Maribel precisamente quiero hablar, contigo Maribel precisamente quiero hablar de esa palabra tan significativa en ti y en tu obra, que es el Perrimontum. Además de las implicancias que eso tiene, no solamente en sí, dentro de la cosmogonía mapuche, sino a propósito del trabajo que tú haces como investigadora, ¿cierto? Donde hay una intención clara de recuperar la memoria. Sí, siempre digo que el Perrimontum es quizás la palabra que nos separa entre los mapuche, entre la cosmovisión mapuche y lo occidental. Porque es una palabra difícil de calzar, es un concepto, es una vivencia, es una forma de comprensión de mundo que nos separa, dado que puede traducirse como visiones, tener una visión premonitoria que dice que algo va a cambiar radicalmente en mi vida, eso es tener un Perrimontum. Cosa que en la cultura occidental es vista como una especie de locura. Perrimontum, alguien que tiene visiones de una persona extraña, digamos, es alguien que tiene problemas de salud mental, para decirlo claramente. En cambio, en la cultura mapuche el Perrimontum es una vivencia común, es una vivencia que pueden tener muchas personas, sobre todo si las machis y las personas que van a tener algún rol significativo dentro de la cultura. Pero no es anómalo, ¿ya? No es anómalo como es en la cultura occidental. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Es mi pregunta, ¿cómo nos podemos encontrar estos grupos humanos que pensamos cosas tan distintas de un mismo hecho? Hay algunas religiones que también lo consideran, por ejemplo, si uno piensa en la visión de la Virgen de Fátima frente a los 3 pastorcitos, ¿cierto? Pero también los acusaron de locos a esos niños. Estas cosas como inexplicables desde la racionalidad occidental son catalogadas generalmente de locura, de algo insano, de algo que no cabe, digamos, dentro de lo explicable y por lo tanto queda fuera. Y por eso me gustó mucho esa palabra, pero también porque tuve un Perrimontum, que es esa vivencia en un momento, y claro, era un signo de un cambio grande en mi vida, efectivamente. Y era necesario contarlo, era necesario ponerlo en palabras, era necesario poetizarlo, hacerlo llegar de distintas maneras al resto de la gente, porque uno de los roles fundamentales con los que nacemos los mapuches es que tenemos que decir. Si estamos en algún lugar, llegamos ahí para decir algo, para decir nuestra palabra. Creo que una de las cuestiones más importantes
de mucha responsabilidad, de mucha carga, de una carga enorme. Si uno está aquí, está para decir lo que tiene que decir. Eso suena igual como incomprensible en lengua española, digamos, estoy aquí para decir lo que tengo que decir. Nosotros nos entendemos con algo como eso, es nuestro rol ético cumplir con ese mandato, digamos. Hay un decir en mapudungún, no lo sé bien, pero traducido al español es yo he venido aquí, yo estoy aquí porque ustedes me invitaron, porque ustedes creen que lo que yo tengo que decir es importante. Eso es una de las cosas con las que uno parte un discurso cuando es invitado a algo. Efectivamente está en tu respuesta esa implicancia de la que yo te hablaba, ¿cierto? Creo que de ahí es de donde nace tu interés por dar a conocer y estudiar, ¿verdad? Otras culturas, otros pueblos que seguramente se asimilan de alguna manera a esas ideas que efectivamente no tenemos en la cultura occidental y que son bien contrarias, digámoslo, se encuentran bastante. Maribel, por supuesto, estás aquí invitada por nosotros porque queremos escucharte, así que todo tuyo el momento. Voy a leer un solo poema porque mis poemas son largos últimamente, los divido en varias secciones. No voy leyendo los números que los separan, así es que voy a leer un par de fragmentos de un poema a propósito de algo que me dijo Zenaida antes de sentarme aquí hace un rato, a propósito de las trenzas. Las trenzas son importantes en la cultura mapuche también, chapetún, estas trencitas que uno se hace. Yo me corté el pelo hace un tiempo por distintas razones, pero me dejé un par de mechones para poder hacerme las trenzas. Bueno, este poema que voy a leer es parte de un libro que se llama Collac de las Condenadas, que se va a publicar, espero que este año. Y esta parte se llama Chapetún o las trenzas de la historia. Alfonsina, ¿supiste en tu Argentina de las trenzas de mis abuelas desperdigadas en tus museos? Sus trenzas entre las fotografías de los nuevos imperios y sus reyesuelos. ¿Supiste de esos ojos de mujeres, Alfonsina, que también amaron hasta el dolor y la muerte? Ay, Alfonsina, seguro no supiste y no te juzgo de esas manos que abrazaron esos cuerpos, de esas grandes mujeres donde posó el universo todo el amor y todo el dolor de los siglos. De esas grandes mujeres no supiste, pero supiste de ese peso ancestral de no ser reina. Grandes mujeres, gloriosas mujeres agrestes alzando sus alas en ocultas selvas, Puzomo, Pupichizomo, Pupapay, Pulamien, selvas de raíces trenzadas, mis abuelas, como tú, Alfonsina, dejaron de respirar un día, una noche ellas, después de las ráfagas, después del fuego ahuyentando a los pájaros y a los insectos de la pampa. Y las joyas de plata ya no estaban, Alfonsina, ya no estaban sus trenzas en la huida, y luego las joyas como las trenzas durmieron siglos detrás de las vidrieras en museos interminables de la República. ¿Viste alguna vez los tupu, los trapelacucha, los siquil en tu Argentina? Antes hubo trenzas volando por los aires, oliendo a miedo y a dolor hubo trenzas, trenzas con cintas de colores y shakiras, trenzas de poder y de peuma, largas trenzas del orgullo indio,
Un futuro sin trenzas, Alfonsina, no es como tú soñabas. Las trenzas sostienen mi historia, esas trenzas que tejían las mujeres en caricia lésbica. Las trenzas, la historia, nuestras trenzas, nuestras historias, encontrarte en mis trenzas, encontrarme en mis trenzas, en mis peuma, cintas de colores. Ay, Alfonsina, sé que no supiste de la sangre desperdigada en ese suelo que pisabas, en esa arena y ese cielo que te vio cerrar los ojos por última vez una mañana cualquiera. Apresurada tu Alfonsina, tus versos, tu corazón como un dios sin lengua, mudo hubo de quedarse para siempre. Y no más cantos de Alfonsina, no más versos, no más palabras, como en la boca muda de mis abuelas, antes, mucho antes de la Plaza de Mayo y sus abuelas. Chaltumay. También pensaba mientras te escuchaba, ¿dónde están mis trenzas, Maribel? Desde que llegué a Chile no he podido dejarme el pelo largo. Terrible. Muchas gracias, gracias. Nos dejaste suspirando con esa Alfonsina y yo veía detrás a Juana Ibarburú y veía ahí claramente a Gabriela Mistral y veía a María Luisa Bombal, y estaban todas juntas ahí. Gracias. Vamos ahora entonces con David Añiñir. Bienvenido, David, que nace en Santiago en 1971. Es poeta y gestor cultural. Entre sus libros se encuentran Ad Mapu Constituyente, de 2018, Gili Tranalwe, de 2015, Mapurbe, Venganza a Raíz, 2005-2018, supongo que es una reedición. Ha desarrollado acciones performático-audiovisuales como Mapurbe debajo del asfalto, Kalul Tragun, 2012, Los hijos de los hijos, 2017, Katrileu Fu y Ad Mapur, 2018, y ha sido parte en antologías como Epumariul Cantufeta Fachantú, 20 poetas mapuche contemporáneos, de 2003, y La memoria iluminada, poesía mapuche contemporánea, 2007. A poco que sepamos de ti, David, conocemos claramente, ¿verdad?, cómo desde hace varias décadas definiste en su momento creaste para poder nombrar el concepto Mapurbe, ¿cierto? Es algo que te define y que ojalá para bien te persiga siempre. Y yo siempre he pensado, y porque te he visto, y porque he visto muchas de tus performances que son muy interesantes, tu grito, ese grito aguerrido que tienes tú, en ese ser trasplantado, en ese ser exonerado, en ese ser comandado además por unos dirigentes que no son los suyos, que no siente como suyos, pero que además siente que tampoco ellos lo sienten a ustedes como parte de. Me gustaría que reflexionáramos juntos sobre eso y que nos contaras un poco más sobre esa idea. Bueno, Mari Compuche, Pupeñi Pulamien, Cacarcipache, Incheta, David Añir Huilitraro, Añir Huilitraro, Piñé, Cheta Mapurbe, Olcantufe dijo, Peumatufe, poeta, Mapuche en la ciudad, definido como Mapurbe en el año 95, 98, incipientemente dentro de esto de designarte indígena, aborigen, precolombino, no sé, indio con apellido también, que era impuesto por la institucionalidad o por el espacio social. Siempre decía, era indio, no sé hablar mapudungún, teníamos
como la canción del Quelentaro, el pelo chuzo, los pómulos, ciertos rasgos y un sentido de pertenencia inquieto porque tan mapuche tampoco no éramos mapuche ni para nuestros mapuches en el campo, o sea, y menos para, bueno, para la institución sí, pero los mapuches que eran, la verdad, eran para historiadores, antropólogos, sociólogos, ustedes eran. Y claro, viene esta autodefinición de asignarme y definirme suerte como un espacio tenso que tiene que ver con tu adolescencia, tu juventud, y ni hablar de la infancia, porque la infancia siempre estuvo atropellada por todo lo que nos pasó, no a nuestra generación, sino a la generación mayor, una generación mala que vivió fuertemente toda esta disputa con la dictadura. Bueno, esa es nuestra generación, somos hijos de esa generación. Bueno, yo lo digo como en sentido primera persona y pertenencia absoluta dentro de esa generación, pero ni hablar de nuestra gente mayor de los años 40, imagínate el choque brutal, cultural, racista y todo. Bueno, con todo ese como amalgama que constituye esta como suerte de vida que se me está acabando a poco, pero sí forma parte de esta voluminosidad que es sabernos en el espacio adverso, social, cultural y político, de definirte como mapuche, porque te definís como mapuche es como brígido en el tiempo, y no ahora, sino que desde nuestra infancia, y no con el espacio institucional todavía, porque ahí estábamos negados, o sea, del profe al director era un indio con apellido, pero el resto de la población también éramos secundados como socialmente y culturalmente, entonces también hay como un arrastre y una vivencia más personal, y bueno, no solo mía, sino de muchas de nuestra generación que tocó vivir esta brutalidad, el choque racial y social frente a un espacio que era adverso a nuestros mayores, porque creemos que somos como entre la primera, no sé si segunda, pero como entre segunda y primera generación, por lo menos en cantidad, en densidad de población de nacidos en la ciudad, y no solo mapuche, sino que indígena. Ahí sí me refiero a otros pueblos originarios, y no me refiero a Chile tampoco, sino que también tú hables del abanico de lo que le ha pasado a muchos pueblos originarios en Latinoamérica, ¿no? Esta brutalidad del despojo, del desalojo, del éxodo, del desarraigo y todo lo que tiene que ver con el éxodo brutal, tiene que ver de las comunidades originarias de pertenencia a los lugares donde están los polos industriales, polos económicos, donde tiene que salvarse el mapuche, y no, los pueblos originarios en Latinoamérica. Y generalmente como que se está repitiendo eso, creo que con los haitianos, bueno, con todas las migraciones que suceden por temas bélicos, económicos, invasivos, no sé. Lo particular es lo que sucedió con los mapuches y es la memoria más directa que tengo cuando se habla de los antepasados épicos, etéreos. No, pues tenemos a nuestros abuelos y abuelas, ¿no? O sea, directos. Y eso sí que también y bisabuelos, bueno. Y ni hablar de la memoria que lo trae más fresco, porque esos sí bisabuelos sufrieron su niñez, yo creo que viene como de la parte de lo que quedó el derrotero de la pacificación. Entonces, mi reflexión de autoasignarme como mapuche en la ciudad o mapurbe, respondía a muchas preguntas que yo me hacía también, pues si no soy mapuche ni para los educadores, no soy mapuche ni para nuestro pueblo, porque tiene también una configuración como tradicionalista, digámoslo así, ¿no? O como conservadora. Bueno, hasta ahora se conoce como el mapuchímetro, ¿no? Pero es eso, tiene que ver con esa autodenominación, porque tú no vivías acá, no salías el Mapudungún y mira cómo andáis. Y le pasaba a mucha gente, éramos mapuches de verano también, porque, me adelanté un poco, pero era al principio también un saludo aquí a la mía Inayao,
porque mi mamá, bueno, nosotros no conocíamos a nuestro papi que era de Cholchol ya, pero sí siempre tuvimos un nexo fuerte con el Tugún, con el Copalme, con nuestro lugar Huilliche, Mapuche, Huilliche, Mapunche, dijo, y es de Fresia. Yo le grabé un trozo y se lo mandé a mi mami y le mandó saludos. Mi mami es de Fresia. Entonces es eso también lo que me arraiga a mí, como mi sentimiento mapuche, de sentirme como en el calor de lo que es nuestra familia. Eso es lo Huilliche, el lado Fresia, Puerto Montt. Yo, cuando adolescente, joven, empecé a conocer Temuco. Hasta ahora conocí Puerto Saavedra. O sea, dentro de lo que uno transita, conozco también por el Mapu y otros lugares, pero como ese monoporfiado que hay de conocer tu tierra, conocer tu lugar de origen, tu folil que le dicen. Y bueno, lo único que tengo de naturaleza es el Cerro Renca y el río Mapocho, ¿no? Y bueno, ni hablar del parque y algunos espacios donde incluso hasta los vericuetos del cemento, como que hay algo, ¿no?, que brotan, hay brotes ahí. Eso, pues, eso, y mi mapuchecidad está como, desde mi infancia, convertida en un lugar de contención que son nuestras familias. O sea, Mapuchá, que él estaba nombrando del año 60, 70, hubo como una explosión demográfica fuerte con esta brutalidad de la usurpación en distintos territorios, y llegar a, bueno, Puerto Montt, Concepción, Temuco, Santiago, Valparaíso, Concepción. Bueno, ni hablar de todos esos centros económicos. Y nuestra gente mayor se concentró en lo que era Pudahuel. Y con este sentido de aclanarse y de pertenencia, se juntaron los levicuras, los painés, los huentecuras, los yevilaos, los aniñí, los huentemil, los huilitraros, y bueno, de todos de distintas direcciones. Pues. Era un momento frágil del choque cultural, pues, digo el 70, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿no? Y esta emergencia de pertenecerse a los mapuches surgió como, bueno, al final de dictadura, algo así. Bueno, y ahí, bueno, pero nuestra infancia siempre estuvo compenetrada con santinos mapuches en la Pobla. Bueno, para afuera éramos indios con apellido para afuera, pero siempre en nuestro lugar siempre estábamos entre puros, le decían el pasaje a los indios. Entonces eso fue la conformación de mi sentido de pertenencia e identidad a un pueblo que es mapuche, así rústicamente. Después de la adolescencia fue transformándose esto en lo que se le llama escritura. Y eso es lo que hablo, digo, recuerdo, reflexiono, pienso, y no conformada solamente con los mapuches, con todos los pueblos originarios. Y respecto de los champurrias, yo tengo también recojo un epígrafe de un grupo que se llama, un grupo, y se llama, dice, que los únicos que no son gente de la tierra son los marcianos. Entonces, ese sentido también me hace jugar con esto de qué tan mapuche es de uno u otro lado, ¿no? Quizás del lugar más lúdico que puede ser, pero también colocarle sentido a eso. Y sobre todo algún sentimiento que se fue dando en los 90. Y ahí donde ya, como digo, salimos del closet, porque se había echado al dictador, ¿no? Y las agrupaciones, todo esto en un contexto político, por favor. Se había echado al dictador y las agrupaciones, las organizaciones, las identidades territoriales mapuche empiezan a colocar su propia demanda frente a unas, bueno, vamos a decirle democracia, algo que se estaba sucediendo en el 89 y fue conformándose lo que es el movimiento mapuche. Ahora entiendo, gracias a los historiadores, nuestros historiadores, historiadoras, que es la última parte de la etapa de lo que es la reivindicación y la lucha del movimiento mapuche, que viene del fines del 1800. Así lo entiendo yo. Y ahí cala perfecto esto de denominarme, decirme mapurre. Eso es, y ahí empezó a conformarse este cuerpo, esta voz, estas palabras, junto con lo que estaba sucediendo también en Latinoamérica. Yo lo encuentro además muy decidor el concepto, porque engloba, ¿verdad?, a los que, habiendo nacido en el Gualmapu, migran
y engloba también a los ya nacidos en la ciudad, todos juntos, siempre en comunidad, pero también siempre en desventaja. Porque estar en desventaja, tú mismo lo estabas diciendo, en todo tu discurso está esta desventaja. Está la desventaja de que cuando vuelven o cuando van a buscar sus raíces, no los consideran de allá, pero cuando están acá, no los consideran de acá. Es un desarraigo, como te decía antes, un desarraigo constante, una exoneración que está ahí siempre en ustedes, ¿no? Muy interesante este concepto. Yo creo que tendríamos que hacernos más cargo de él, los que estudiamos la literatura y la historia. Y te queremos escuchar, por supuesto, queremos saber más de lo que haces y conocer tu obra, que eres tú en realidad, David. Quiero aclarar algo también, que sí de verdad se han hecho cargo de este término, de este concepto, de esta autodeterminación identitaria que igual ha irrumpido y conmigo se me ha escapado de las manos y la han teorizado harto en la academia, no solo acá, pero bueno, eso es modestia aparte, en Argentina, en Canadá, en Europa, respecto de las realidades, estas comparadas que le llaman, ¿no? Respecto de otros pueblos. Por eso hago enuncio la realidad de nuestros hermanos de los pueblos originarios de Latinoamérica. Porque si bien tenemos distintas realidades no muy alejadas, también lo que tiene que ver con los despojos. Y también me imagino que hay una película Siete Cajas que tiene portuñol, tiene paraguayo, tiene guaraní, busque Siete Cajas. Son una realidad que pasa como en la Vega Central, pero en Paraguay. Se juntan tres lenguas, sentido lingüístico, eso es. Y también hay un sentido de identidad urbano, digámoslo así, bueno, por decirlo de algún modo. Y pasa en México, pasa en Guatemala, pasa en Venezuela, pasa en Brasil, en Puelmapu. Y bueno, eso es. Perdona, pero es que justamente a eso me refería. Hace falta que nos hagamos cargo los que no somos. Porque si te fijas, sí, hay mucho trabajo, hay mucha teorización, sobre todo de parte de los historiadores, pero de los que no somos, que somos precisamente los que tenemos que comprender. Somos los que no sabemos, no nos hemos hecho cargo de eso. Maribel es una gran, estudia mucho a los pueblos indígenas, pero es que está dentro. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo el resto? Estoy haciendo un mea culpa con eso también. Porque sí, trabajado sí está, pero uno ve quién lo trabaja y se da cuenta de que si no lo sacamos hacia afuera, sigue quedando ahí. Sí. Y también es un lugar muy delicado porque tiene que ver con los derechos de propiedad. Y ese activismo con lo que hablamos también con Mauricio, con Gerardo, por último, entre la interna mapuche o la interna de los actores culturales, esta situación que ocurre con los derechos de propiedad y el extractivismo epistémico que existe, ¿no? Que le llaman los académicos, y lo cual yo no creo que esté alejado porque los mapuches también hacemos extractivismo dentro de nuestro propio pueblo, pero es bueno colocar esos lugares, esas barreras, alejar ese cerco colonial que hay, ¿no? Y hacerlo amigable, es eso, porque tenemos que aprender ambos. Y bueno, con este poema quiero dialogar también con lo que es este concepto del Alamien Perrimontu, porque yo también tengo un poema que se llama Perrimontu. Qué buena mesa. Claro. Y Perrimontu tiene que ver con toda esta amalgama identitaria, mapuchona, punqui, de la Pobla, choronga, de la Barra Brava, Buenapalcoso, el Vacío, todo eso. Y resulta que el Perrimontu también tiene que agregar algo, esta como digo, alucinación o visión iniciática que tienen nuestros machis, ¿no? Que con dos conceptos importantes, que uno el Perrimontu, que es la aparición de algún ñen, de algún elemento de la naturaleza, un átomo, pero también está el Peuma, el sueño, que te lleva también a como resolver tu situación como
como con un rol específico, eso es. Y cuando se me ocurrió, cuando dialoga con este Premontú aparición iniciática, cuando dice que también los cristianos, el cristianismo primitivo, yo me acuerdo de Moisés y su bastón y la culebra, obvio, y en África igual, ¿no? Bueno, ni hablar en Oceanía y Asia. Por eso yo digo que los únicos que no son gente de la Tierra son los marcianos. Este poema se llama Premontú. Una machi en actitud hardcore, una minosa punk atrevida, mapuche 2.0, desencadenando su yeji punk al son del sol, el clave de luna, en llave de estrellas, con riff de cometas. Una machi en actitud power metal, con Newendi, agitando su trance en el mosh, saltando al pogo, tierra abajo, al tajo, tierra adentro, al rojo, al cuajo. Una machi de la Pobla, una hermosa mapunqui borracha, marichiguaneando eufórica, porque andéis puro marichiguaneando con tu brebaje de ácido sulfúrico y mudáis en volá de coimi, cosmogónica dulcinea de la fábula terráquea, una machi mapurve con actitud sorpresiva, con fibras de calco por el torrente sanguinolente, ascendiendo al regue de alta tensión y al tronar de voltajes en noche de lluvia, con el espiral del slam al medio del folle. Una guacolda, una mapunqui, una mapurve, una guacolda de la snaki, toda brígida ella. Es la primera vez que te escucho recitar este texto sin Pedro de Piedra haciendo ruido detrás. Es excelente. Al llegar que ahora tenemos una propuesta que hemos tenido la experiencia con Gerardo y también acá con los compañeros, bueno, también nos han dado, donde colocamos esta instalación poética con sonoridades. Y el que toca la guitarra también es punk y hacemos una experimentación. Y esa es parte de nuestro set, este texto. Sí. Deleitarnos más. Ese es un texto más pedagógico y tiene que ver con esto, se llama INE. Este también tiene una instalación un poco blusera con Pedro y bueno, así. INE o indio no estandarizado. Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted, Emimú, se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, monosapiens, malvividor, malmoridor, analfabeto, bárbaro, inculto, minoría étnica, primitivo, nativo, no nato, siempre que existe eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culiao o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista,
Fukchiñuque. Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo. Quedó el registro completo. Este poema sí lo presentaste con Pedro en el primer Frecuencia, así que ahora solo leído, sin música. ¿Quieres seguir leyendo? ¿Uno más? Este poema, se supone que los poemas no se deben explicar, pero yo hace unos 8 años laboraba en la Contra. No, yo creo que 10 años más, cuando se bajaba a la hora de almuerzo a conectarte al ciber, pues. Que tenía ahí 45 minutos o 50 minutos o una hora, pero yo a las 10 estábamos almorzando, o sea, a las 10 digo a las 12 porque bajamos. Entonces yo laburaba por ahí por Yungay y bueno, yo escribí este poema que supuestamente es de amor, ¿ya? Pero lo escribí, se llama Lefimán. Claro, después fue convirtiéndose en algo mayor y salió esto definitivo. Hubo esos días en los cuales tú no sabes si el sol se equivocó al salir o al entrar. Hubieron de esos días de revueltas, cuando la sangre revienta por los ríos o simplemente revuelve su cauce río arriba por puro gusto y disgusto. Hubo noches llenas de sueños donde nunca supimos de asesinatos y el hogar no pasaba de ser tan solo un catre donde empotrar el cuerpo. Hubo visiones, Yiyipún, Camaricún, Perimontún, Guillatún, alusiones y esquizofrenias que no fueron de categorías y diagnósticos médicos huincas. Hubo de esas donde la piel se mimetizaba con la noche y el futape humá, sin que ningún perro salga con su fusil AK-47 y te ladre a medianoche, y te dispare a medianoche, y te apunta a medianoche. ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Al suelo! Carabineros de Chile, andando indio conche tu madre. Hubieron recuerdos evocados para enseñarnos cómo se debía obrar, donde el cerezo aún no se enrojecía al beso y los viejos no sufrían porque uno se ausentara. También hubo mágicos movimientos estelares bajo los cuales se podía distinguir claramente cómo antiguos cometas barrechaban la tierra de allá arriba del Huenumapu y el Huenuleufo para hacer llover sobre nuestra seca carne mientras los arcoíris pelaban las nubes. Esa chasca de espuma. El tiempo pasado fue mejor. Musitaba la larva rumbo a ser mariposa debajo del tronco herido. También hubo esquila plagada de fuego por las noches para puro celebrar la tragunión con los cabros, las cabras, los amigos, los amigues. ¿Y qué más da? También hubo diamantes que colgábamos del pecho para no extraviarnos en el río de plata mientras nadábamos precoces en ese paraíso depredado. Ya, pues Lefimán, se va a cerrar el ciber. Ya, pues Lefimán, se va a acabar la hora de colación. Ya, pues Lefimán, pégate la cachada, po. Engulle esta plegaria, enjuágate la sonrisa y los ojos para ver nuevamente todo lo que falta por reconstruir. Ya, por Lefimán. Ese discurso tuyo que
nos saca sonrisas trágicas. David. Quiero invitar a Maribel y a David a sentarse en el público, entre el público, porque ahora les voy a presentar la muestra audiovisual sobre Roxana Miranda. Un aplauso para ellos, por favor. Uno ilaki mutaki kurane, sheu dareu darin fau, kupai dulu jef kulu tukunu.
Ratu Fintipura Tain Peinga Tankale. Tatipura Peimainu Tange Katan Peumachipai Talirulan. Mariputine Tani Mutu Mefiek Shasti, Lilutur Fanin Chip Tokoken Kakatukin Ko. Ushalwa Yenet Punwi. Kim Yemamu Tain Numun Katat Puru Vienanin Chetain Kalimu Katat Pushin Namitulu. Champion, Cem mula kuai tani mol pungremu. Ince kintulken kom tati kulafken burak len tani Napan kumu. Kintu ya ul kelelu. Burak kumu. Tani kali umul kiri bukan mesti layan.
Porque burari inchifem layan nga tumain tani rungko ika kasung beli pencet kuyen jenen tani felen tani mongen. Medio chan rupayin tani chiskemu topalay tani chika kunung tumal tirayen tani niel kuyung tufasil kantong kinfilung mo insukuradong inche tupalan tani kung tuafel tufasil kantong fiturung nentong tani piukemu. Piraki family finta tani kantong inche nekuf kuyen tirung mewelu tani piukiwil kantulen inche tumi wil kantulen. Tani kepayal pen tani nyalai pelayal rumes bangkelen inche tupanyam kule tumur inchu tufati kume tumur tani rumya tufati rumur kule inji unai katumur inche kepapenen tani rani kume ibu tani kume makmiyal inche kepapenen tani rani tani kume makmiyal. Flor de humo te regalo, agua pura en mi quebrada te regalo, te regalo, te regalo. Mis cereales y mis cuiques te regalo, mis canciones entre el viento y mis besos te regalo, te regalo, te regalo. Con sabores a mieles y ligüeyes te regalo, aguaceros te regalo para que te acaricien, te regalo, te regalo, te regalo. Mi cuerpo al sol y al viento te regalo, flor de noche te regalo, anunciada de primavera roja, flor como el copihue. Los caneros y los guayes, medicina para el alma te regalo, te regalo, te regalo, te regalo. La neblina en la mañana. No.